Bueno, ahora sí vamos a dar paso entonces a Victoria también, ahora sí, desde Tucumán. Este, a ver si aparece ya en pantalla. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bueno, ella es Victoria Flores Fasola, es estudiante avanzada de Ciencias Biológicas, acompañante terapéutica, activista canábica, integrante de Cultivadores Argentina, y nos va a hablar sobre vías de administración y aprovechamiento al máximo de la cosecha. Así que bueno, bienvenida Victoria, ¿nos estás escuchando bien? Buenas noches, gracias Leandro por esa presentación, gracias a Santiago Cultiva Salud por este espacio. Eh, A ver si, perdona, no está saliendo tu audio, a ver si quizá con los auriculares más cerca. ¿Vos la escuchás bien? Bien, perfecto. ¿Se Bueno, escuchó? avanza entonces a ver si tenemos alguna repercusión acá en los vivos, si se están escuchando o no. Bueno, estaba agradeciendo al grupo de Santiago Cultiva Salud. La verdad que expandirnos en estos espacios de conocimiento es muy lindo. ¿Se me escucha bien? Así cortito. Perdóname, Vicky, yo no te estoy escuchando, te pido disculpas. Voy a ver si te puedo escuchar por el vivo, a ver si no hace Y yo te delay. escucho bien. Bueno, bueno, entonces El vivo se escucha bien, ¿no? ahí vamos a compartir la pantalla desde Santiago y Vicky nos va a hablar desde Tucumán. Esperemos que salga bien. Cualquier cosa nos van avisando en los chats para mejorar los delays técnicos que pueda haber. Un gusto. Te dejo en manos de Fede. Gracias. Bueno, mientras se comparte la pantalla, eh, contarles un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de las distintas vías de administración que tiene la cannabis y también aprovechar al máximo la cosecha, ¿no? Porque se usa todo la planta, es una planta muy poderosa, así que, bueno, gracias a todos por este espacio y gracias a Rita por la invitación. Bueno, arrancamos. Pasala, por favor. Acá en esta imagen vemos las distintas vías de administración, como les decía, le decían los chiques también, hay formas de administrarla con tinturas, aceites, se usan también supositorios anales o vaginal también, como óvulos, ungüentos y bueno, el famoso cigarro de marihuana. Más o menos contarles que dependiendo lo que se quiera de la planta de cannabis, ahí volverle un poquitito que para que vean bien las imágenes, les voy explicando cada una, yo te voy a avisar cuando las pasas, ¿sí? Este, como les decía, tienen distintos tipos de efectos, que más adelante vamos a ver un cuadro cómo varían los efectos dependiendo qué es lo que se quiere, ¿no? En el caso de la tintura se tiene un efecto mucho más inmediato, a diferencia del aceite que tiene efectos más a largo plazo. Imaginen que el aceite se consume vía oral y se metaboliza en el hígado, entonces va a depender mucho de la persona el tiempo que empiece a hacer efecto. Entonces hablamos de que con el aceite, por ejemplo, tenemos unos efectos que comienzan más o menos a los 40 minutos, una hora de aplicarse y, y recién a las 3 entre 3 y 5 horas se tienen los máximos efectos. En el caso de la tintura, por ejemplo, si consumís las gotas vía oral también, más sublingual, el efecto del alcohol y el azúcar hace que tenga un efecto más inmediato. Entonces por ahí hay gente que tiene migrañas o dolores de muela, que precisen en ese momento, en 15-30 minutos ya van a tener los efectos. En el caso del supositorio anal se usa mucho para gente que tiene cáncer, ha pasado por terapias de quimioterapia donde el hígado y el riñón ya no están muy bien, entonces lo que se hace es buscar otro método que es vía anal, en donde el supositorio se absorbe por la mucosa del intestino y va a tener también un efecto un poco más inmediato, aproximadamente a media hora de se comienzan los efectos. En el caso de los ungüentos y la crema, no se sabe con ciencia cierta si se asimila el THC,
sí otros cannabinoides, y lo bueno es que se lo usa de manera local, ¿no? En la zona de aplicación, calmas los efectos, es casi un efecto inmediato lo que tenemos con las cremas o ungüentos. Y bueno, el caso del cigarrillo de marihuana también tiene un efecto muy rápido, muy inmediato, más no es tan recomendable por el hecho que daña las vías respiratorias. Ahora sí, pásala, por favor. Otra vía de administración que tenemos, que es la que yo siempre recomiendo, es esta, el vaporizador, donde también se tiene un efecto inmediato y hay algunos vaporizadores que inclusive se puede controlar las temperaturas. Como había explicado Rita, los cannabinoides tienen sus puntos de fusión diferentes. Entonces, por ejemplo, si al vaporizador lo colocas a 157 grados más o menos, vas a obtener solo el efecto del THC. Es un efecto más eufórico, más para calmar los dolores, y normalmente se lo utiliza durante el día, ¿no? Para hacer las actividades. En el caso que se requiera incorporar otros efectos como más relajantes o antiinflamatorios, se puede elevar la temperatura del vaporizador 180 grados, y también vamos a consumir asimilar el CBD. Si lo subimos mucho más, 185, ya podemos también oxidar el THC y convertirlo en CBN para tener otros efectos que también son buenos, más a algunas personas le causan algún abombamiento. Entonces, estas temperaturas son bastante teóricas, ya que si tenés mucho tiempo prendido el vaporizador, por más que lo tengas a 157 grados, el largo plazo también va a permitir la descarboxilación del CBD quizás. Entonces, esto es más o menos para tener una idea y usarlo en el momento. Si dejas prendido el vaporizador, al estar perdido largo tiempo, por más que las temperaturas sean bajas, se van a empezar a descarboxilar todas las moléculas. Pásalo, por favor. Bueno, esto es lo que les hablaba de los distintos tipos de tiempos de efectos en las vías que se usa. En la primera tenemos la vía inhalatoria, que es la que le decía a través del cigarrillo o el vaporizador. El efecto comienza al segundo o hasta los 15 minutos en ese rango, y los picos lo van a tener en los 15 y 30 minutos. Y el efecto va a durar más o menos de 2 a 3 horas. En el caso de la vía oral, que es cuando consumimos mediante comida comienza a los 30 minutos, entre los 30 minutos y 2 horas de haber consumido, y los picos los vas a tener entre la primera y las 6 horas de haberlo consumido. Y sí tiene un efecto más amplio, que es de 5 a 8 horas. Pensemos que cuando consumís los cannabinoides vía oral, al metabolizarse en el hígado, por ejemplo, lo que es el tetrahidrocannabinol o THC, se descarboxila y se convierte en un metabolito más poderoso, que es el 11-hidroxi-THC. Este metabolito es mucho más duradero, por eso es que aumenta el efecto de durabilidad, y también los efectos psicoactivos son mucho más psicoactivos. Entonces es una forma de aprovecharla al máximo, ¿no? Consumiéndolo vía oral. Y bueno, la oromucosal, que sería sublingual, los efectos comienzan entre los 15 y 40 minutos de haber implementado las gotas, los picos entre 45 minutos a 2 horas, y más o menos una durabilidad de entre 3 y 6 horas de efectos. Puedes pasarla. Bueno, acá tenemos, para que sepan más o menos las partes de la planta que se van a aprovechar para hacer las distintas preparaciones que voy a nombrar. Bueno, tenemos la raíz, el tallo, las ramas, las hojas más grandes, la vamos a diferenciar de las hojas de manicura, que como pueden ver son las que están más cerca de los cogollos. Ahí en esa imagen grande no se veía tanto lo que es el cogollo, las flores hembras, entonces ahí hice un zoom para que vean bien. Eso que se ve blanco son los tricomas de los que hablaba Rita. Ahí es donde se encuentran las sustancias terapéuticas de la planta. Pásala, por favor. Bueno, con los cogollos lo que vamos a hacer, como explicó Vicky, es la preparación del aceite. Más también, como recuerdan, ella había dicho que guarden esas flores que solo fueron contactadas con el alcohol durante 7 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer a esas flores que ya están trituradas
es volver a guardarlas en un frasco de mermelada. Las pueden ir guardando en el freezer. Una vez que ese frasco de mermelada llegue más o menos a la mitad de esas flores, lo que vamos a hacer es reutilizarlo y preparar lo que se llama una tintura madre, ya que se va a macerar durante 30 días en un alcohol que vamos a elegir. Acá puse varias fotitos de alcoholes, ron puede ser vodka. Yo lo que uso es el aguardiente de uva. Los alcoholes con mayor graduación alcohólica son mejores, por eso yo elijo el aguardiente artesanal que hacen acá en Catamarca, es muy bueno, aparte la combinación. Tiene una graduación alcohólica de hasta el 70%, entonces me parece ideal, más pueden elegir la bebida alcohólica que prefieran. Entonces lo que tienen que hacer es en ese frasco donde ya tienen las flores preusadas para el aceite, llenar el frasco de mermelada con el alcohol a elección y lo dejan durante 30 días en un lugar fresco, con poca humedad y oscuridad. Todos los días lo que van a hacer es agitar ese frasco para que cada vez el aguardiente o el alcohol tome las propiedades de esa medicina, de esas flores. Y con esto van a obtener una tintura que, como les explicaba, se puede usar mucho para dolores de cabeza, migrañas, dolores menstruales, dolores de muela también me dijeron que lo estuvieron usando. En cuanto a la dosis, se usa aproximadamente una gota cada 10 kilos de peso corporal. Y por ahí es recomendable colocar en un vaso un poquito de agua y a ese poquito de agua le agregas las gotitas. Y lo tomás, lo podés poner un rato sublingual y recién lo tragás. Ese es el método para la tintura. ¿Puedes pasarlo? Bueno, otros usos que se puede dar también con la raíz, también una vez que cosechamos la planta hay que limpiarla, se la deja secar y se la puede moler, también se le puede agregar a este preparado de la tintura. Tiene muchas propiedades también las raíces. En cuanto a las hojas, vamos a aprender a hacer ahora un ungüento, también voy a explicar cómo se prepara la manteca para cocinar. Y también se puede usar las hojas para hacer infusiones. En el caso de las infusiones van a ser más que nada efectos, digamos, antiinflamatorios, no vamos a tener efectos psicoactivos. Vuélvele un poquito, por favor. No vamos a tener efectos psicoactivos ya que al ser una infusión va a ser a partir de agua. Nosotros para extraer cannabinoides con efectos psicoactivos necesitamos grasas, pero en el caso del té o infusión vamos a tener otros componentes como flavonoides, por ejemplo, terpenoides. Entonces lo recomendable es, por ejemplo, en el termo, cuando vayan a tomar mate, pueden agregar ahí las hojitas y cerrarlo al termo y con eso cebar el mate. Es muy bueno. Y si no, también puedes colocar en una tetera las hojas, colocar agua, puede ser a punto de hervor o un poco menos, pero siempre taparlo para que todos los terpenoides no se volatilicen y no se pierdan. Y con esa misma tapa que se tapó el envase, se la puede reclinar con una vez que enfríe para tomar todo lo que ha quedado en la tapa. Y bueno, después otros usos con las flores descarboxiladas. En el caso del vaporizador, cuando colocas las florcitas, te queda un residuo de esas flores. Esas flores se las puede también colocar en las comidas como un condimento, también van a tener efectos psicoactivos. Ahora sí pasemos a la manteca canábica. Bueno, yo les voy a compartir las recetas que yo tengo. En este caso es una receta que es para hacer, digamos, uso medicinal más que nada. A la manteca se la puede preparar con las hojas de manicura fina, se la puede preparar con plantas hermafroditas o machos. En el caso de que se lo use, también se puede preparar con los cogollos, que en ese caso sería solamente usar 2 gramos de cogollos descarboxilados previo a hacer esta preparación. Más, bueno, yo lo que les quería comentar era aprovechar las plantas que no son hembras, que desmachamos a esos machos hermafroditas, todo eso se puede utilizar para la manteca, así que vamos a ir con esa receta donde aprovechamos ese material vegetal.
vamos a necesitar aproximadamente 40 gramos de ese material seco. Recuerden siempre a ese material vegetal guardarlo en cajas, igual que se curan las flores, sin luz. Una vez que eso esté seco, se lo puede moler, es lo ideal, sobre todo para poder pesarlo. Y esos 40 gramos aproximadamente los vamos a mezclar con 200 gramos de manteca y le vamos a agregar también 400 centímetros cúbicos de agua. A esto lo vamos a colocar en una ollita pequeña y en una ollita más grande le vamos a hacer el baño María durante 3 horas aproximadamente. Una vez que tenemos este preparado, lo que se hace es filtrar el material vegetal cuando esté frío, lo guardamos en la heladera y lo dejamos que se separe lo que sería la manteca del agua que habíamos agregado. Esto más que nada es para limpiar, digamos, el sabor a clorofila que nos queda en el caso de usar estas hojas grandes. Y lo que se usa para cocinar es solamente la manteca. Y se la puede utilizar para cualquier preparación. Pizza, en el caso la puedes preparar la salsa, puedes hacer galletas, todo que se quiera se puede usar esa manteca. Ahora sí pasemos a la otra diapo. Vamos a pasar a explicar lo que sería la preparación del ungüento canábico. Para esto vamos a necesitar una gasa para filtrar, un filtro de algodón, esos para café. Vamos a necesitar aceite de girasol, cera de abejas, un medidor, una balanza, una procesadora, una olla, un frasco grande, frasquitos para envasar y guantes de látex. Ahí. Bueno, en el primer paso lo que hacemos es al material vegetal lo vamos a moler. Yo uso una procesadora, repito, material seco siempre es ideal. También se puede utilizar fresco, pero bueno, en esta receta yo tengo las medidas justas para hacer con material seco, más también se puede utilizar con material fresco. Entonces, primer paso, moler el material vegetal. Esto es esencial, ya que siempre que vos tenés materia prima y lo colocás en un solvente, sea cual sea, mientras más pequeña la material vegetal, va a tener mayor superficie de contacto con el solvente. Entonces va a haber un aprovechamiento al máximo de la materia vegetal. Entonces, por eso este paso. Ahora sí pasamos al segundo paso, por favor. Vamos a pesar el material vegetal. Recuerden, bueno, para quien no tiene mucha práctica con la balanza, siempre primero colocar el envase, tarar y recién colocar, una vez que esté en cero con el envase, la materia vegetal y vamos a pesar aproximadamente 30 gramos de hojas. Pasamos al otro paso, por favor. En el paso 3 lo que vamos a hacer es colocar en un frasco, este frasco de vidrio tiene que tener resistencia al calor, vamos a colocar el material vegetal y vamos a agregar aceite de girasol. En el caso que estamos viendo son 30 gramos de material vegetal para 300 centímetros cúbicos de aceite de girasol. Pasamos al paso 4. Vamos a tapar este frasco y lo que vamos a hacer es llevarlo a baño María. Durante 1 hora aproximadamente tiene que estar, desde que comienza el hervor, tiene que pasar 1 hora y de ahí esperamos que enfríe el frasco y pasamos al paso 5, por favor. Como les decía, lo que tienen que hacer es dejar enfriar antes de abrir ese frasco. Si ustedes abren el frasco cuando está caliente, se van a perder todos los terpenos, componentes muy importantes de la planta. Entonces, sí o sí, dejar enfriar. Y lo que vamos a hacer es filtrar con la gasa, como ven en la foto. Vamos a usar también un colador grande como para maniobrar mejor la materia vegetal. Y estrujamos bien, nos colocamos los guantes de látex y estrujamos bien la materia vegetal con la gasa. Por favor, pasamos al próximo paso. Una vez que tenemos ese aceite, lo que hacemos es volver a agregarle nuevamente material vegetal. Entonces, a ese aceite le vamos a agregar 30 gramos más de hojas, usando nueva material vegetal y el mismo solvente que veníamos usando. Está bien, pásalo.
Entonces, lo que vamos a hacer es repetir el paso de volver a macerar a baño María durante 1 hora nuevamente. Esto es para obtener un solvente bien concentrado, ¿no? Pásala, por favor. Entonces, volvemos a repetir esto de dejar enfriar y lo que vamos a hacer es filtrar esta vez 2 veces. Ahora ya no necesitamos un aceite bien limpio, sin material vegetal, entonces lo que vamos a hacer es primero filtrarlo con gasa y después vamos a filtrarlo con este filtro de algodón de café para obtener un aceite sin trazas de material vegetal, que esto hace que el producto final sea más duradero. Si ustedes dejan algo de material vegetal, es posible que después esto se descomponga por acción de algún otro microorganismo, como hongos, por ejemplo. Entonces es esencial un buen filtrado para que quede un aceite sin material vegetal. Ese aceite ya tiene todos los componentes que necesitamos. Pasamos por favor a la próxima diapositiva. En este paso lo que vamos a hacer es medir la cantidad que nos quedó de este solvente, ya que en todo el proceso de la material vegetal y del cuando filtramos queda algo de aceite en el material vegetal que descartamos. Entonces volvemos a medir el solvente y obtenemos, por ejemplo, 250 centímetros cúbicos de aceite. Lo que hacemos es pesar 25 gramos de cera, o sea, es el 10% aproximadamente. Pásalo, por favor. Entonces, en este último paso, lo que hacemos es colocar el extracto en el frasco nuevamente para llevar a baño María. Simplemente lo que hay que hacer acá es dejar que se caliente el aceite y vamos colocando de a poquito la cera. Vamos a ir mezclando también con una cuchara de madera, algo que no sea metálico, hasta que toda la cera quede derretida y se forme una mezcla homogénea. Pásala, por favor. Y bueno, finalmente lo que tenemos es este extracto, que lo que hacemos es enfrascar en distintos recipientes. Bueno, en esta foto hay recipientes de plástico, si pueden conseguir frascos de vidrio mejor. Una vez que enfrascás, una vez que eso se enfría, solidifica a temperatura natural ambiente por la acción de la cera de abeja, que además hace una acción de conservación del ungüento. Esto aproximadamente dura 1 año, así que es esencial también etiquetar los productos siempre que lo preparan. Creo que con eso terminamos. Muchas gracias por el espacio y bueno, atenta a las preguntas que Leandro me va a hacer para responder. Espero todas las preguntas que tengan. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, Vicky, muchas gracias, muy interesante. Bueno, acá no sé cómo será en Tucumán, acá en Santiago ya estamos sobre el horario de restricción de circulación, así que bueno, algunas tenemos que volver. Bueno, vamos a hacer 2 preguntitas como para cerrar y nos despedimos. Ahí estaba terminando de contestar en el chat. No se olviden también que las charlas van a estar disponibles en el canal de YouTube de la asociación en breve, para que las puedan rever y repasar, y bueno, seguiremos respondiendo las consultas como dijimos previamente. Bueno, te transmito 2 preguntitas muy cortitas. Una que tiene que ver con respecto a las vías de administración. La pregunta puntual es, si bien quedó claro que digamos, las diferentes vías de administración varían en tiempo de asimilación, la pregunta puntual sería si también varía en el efecto terapéutico. A ver si entiendo la pregunta. ¿Se refiere a cómo hace efecto en cada persona el efecto terapéutico o para cada dolencia? Espérame un toque que Lea no te está escuchando, estamos con un tema en el audio. Sí, no te escucho, Vicky, perdón. Vení. Ahí, cambio de punto. ¿Ahora se escucha? Bueno, ahí está, aparece la cámara. Ahí estamos. ¿Me ven a mí ahora? Bien. Ahí está. Bueno, bien, ahora sí, perdón.
Bueno, o sea, yo era una pregunta sobre la pregunta, si se refería Ajá. a alguna patología en particular o al efecto que va a hacer en cada persona. No, creo que no entendí bien a qué se refiere con el efecto terapéutico. Em, Claro, sí, por lo que se entiende de la pregunta es si solamente la diferencia de consumirlo o incorporarlo al organismo mediante los diferentes mecanismos, ¿no? Solamente tiene que ver con esto del tiempo de asimilación y donde empieza a hacer efecto y demás, o si a la vez hay diferencias. Si yo, por ejemplo, tengo para la misma patología, decido si, bueno, voy con tintura o voy con vapo o voy con... porque también tiene mayor o menor efecto terapéutico. Bien, ahora sí. Bueno, muchas veces lo que se hace es complementar, ¿no? Distintas vías de administración. Como decía, por ejemplo, tenés artritis, es recomendable la vía tópica para aplicar en la zona de dolor, bajar la inflamación, más también quizás para producir una mejora a nivel interno, es recomendable también consumir la vía oral. Después, por ejemplo, si tenés comenzás la mañana, tomás el aceite y en algún momento tenés un pico, una crisis, en ese momento puedes incorporar también la tintura. O sea, es algo que se puede ir complementando, más si por ahí alguna que otra patología es recomendable una vía de administración en el caso que tengas que descartar. Decir, bueno, no sé, quiero acceder a lo más específico, bueno, si es un dolor localizado, vía tópica. Si es algo más que tiene que ver con dolores cabeza, estrés, falta de sueño, puede ser la tintura que va más a la zona de la cabeza. En el caso de que sean dolores más corporales, puede ser el aceite. Y así sucesivamente, digamos, se va viendo cada caso. Perfecto, perfecto, muy claro. Bueno, y la última sería, para el caso de, cuando hablaste de la manteca, acá nos preguntan cuál es el riesgo de activación de efectos psicodélicos, psicotrópicos, psicoactivos del THC, o de qué manera podemos evitarlo. Bien, sí, justamente es algo que hay que tener mucho cuidado. Como les había dicho, lo repito por las dudas, el THC se convierte en un componente mucho más psicoactivo y más duradero. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de consumir comidas canábicas. La receta que yo les pasé es súper suave para ir probando y siempre se va esperando media hora, 40 minutos los efectos de haber consumido esa comida y recién quizás si no se siente nada incorporar un poco más de la comida. En el caso de tener algún efecto no deseado, o sea, ya te comiste, no sé, medio brownie y no te diste cuenta y de repente se te viene el mundo abajo, lo que hacen mucho es consumir limonada. En África se consumía mucho limonada, inclusive con la cáscara de limón, para recuperar, digamos, esos efectos. Y si no, bueno, un buen sueño, descansar, eso va a pasar, tomar mucha agua y siempre recomendable cualquier vía de administración que uses y sobre todo si ¿Cortó? son las primeras veces, ir de menos a más y estar en un contexto con gente en confianza y tranquilo, sobre todo. Bien, importantísimo, sí, el otro que dijiste, porque como bien me explicaste antes, ¿no? La vía de administración a través de la metabolización del hígado tiene un delay de unos 45 o 50 minutos y quizá en la ansiedad consumimos por demás y cuando nos queremos acordar ya se vuelve un poco irreversible y bueno, está bueno también estos métodos que nos das para poder de alguna manera no desesperarse, no volverse loco, porque también después nos genera una taquicardia, una ansiedad y demás. Así que bueno. Bueno, Vicky, ahora sí, te despedimos. Muchísimas gracias. Muy amable, Gracias. muy lindo, Gracias a muy ustedes claro por el todo. espacio. Buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a cerrar este ciclo, esta jornada. Y no quiero dejar de agradecer a todos los chiques de redes y difusión, a todos los que colaboraron, apuntalaron, están siempre presentes, a los compañeros de Procan también, Familias Cultivando, y bueno, en especial a Ulis acá, que lo tenemos acá presente, es nuestro centennial millennial que nos sacó de todos las corridas técnicas, así que bueno, creo que salió todo bastante bien. Muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo pronto. En este fin de semana vamos a estar subiendo los videos al canal de YouTube para que los puedan ver y compartir con sus seres queridos las veces que quieran. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a todos.
buenas noches y hasta aquí llegamos. Muchas gracias infinitas.